Bien, qué gusto poder compartir, como dije nuevamente en esta mañana. Se ha venido compartiendo estas semanas la carta a los Colosenses, ¿no? Y esta es una carta pequeña, pero creemos que tiene mucha contundencia en cuanto al Evangelio de Cristo. Es una carta pequeña, pero créanme, es una de las que más me ha gustado leer porque nos muestra muchísimo acerca primero de la soberanía, de la preeminencia y de la soberanía de Dios, de la supremacía del Señor. Entendiendo eso, creo que nosotros nunca vamos a poder confundirnos. Es más, esta carta a los Colosenses está escrita por Pablo para la iglesia en Colosas, para que ellos, leyendo lo que él les ha escrito, abandonen esas, como va más adelante a decir, esas filosofías huecas, esas filosofías que humanamente se tratan de introducir dentro de la iglesia y tratan de hacer confundir a la iglesia. La carta de los Colosenses, la que Pablo les escribe, lo que él trata es de derrumbar todo argumento humanista que quiera meterse dentro de la iglesia, haciéndoles pensar a la iglesia de que necesitan algo más fuera de Cristo. Haciéndoles pensar de que necesitan algo más fuera del sacrificio del Señor Jesucristo. Como dije, las semanas anteriores se ha venido compartiendo el capítulo 1, los primeros versículos, y la semana pasada David nos dejaba muy claro la supremacía de Cristo y cómo por medio de Él se crearon todas las cosas y por medio de Él subsisten todas las cosas y que Él ha reconciliado todas las cosas por medio de su sangre. Maravilloso lo que el Señor Jesucristo es, lo que Él ha hecho. Vamos a leer nuevamente para tener un poco de contexto, por si acaso estuvimos un poco distraídos y nos olvidamos, porque es común que nos olvidemos de un domingo a otro domingo la enseñanza de la semana pasada, y leamos nuevamente para tener un poco del contexto de aquello que el día de hoy vamos a tratar. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Miren lo que dice la Escritura. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga, que dice, la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante, que dice, la sangre de su cruz. Entonces, si entendiéramos esto, si entendemos esto, créanme, ninguna doctrina que trate de mostrarnos otra cosa que no sea el sacrificio de Cristo en la cruz como lo suficiente para nosotros ser salvos, no vamos a confundirnos jamás. Pero Pablo, el apóstol Pablo, trae esta enseñanza y les muestra a los colosenses que Jesucristo es el suficiente, que Él es todo, que Él es el importante, o es el primero en toda la creación. Él es el primogénito, Él es el importante en la creación, en el universo. Él es el más importante porque Él es antes del universo. Y créanme, nos faltaría la mañana para tratar de enseñar acerca de aquel tema, pero nos corresponde hablar acerca de la iglesia. Y también está mostrando en este versículo que Él es la cabeza de la iglesia, que somos nosotros, los creyentes, aquellos que hemos creído en Él. David dejaba claro con su enseñanza que Él es el importante, que Él es el supremo, que Él es el Dios eterno y soberano, y que fuera de Él no hay nada, y que no necesitamos ninguna otra cosa que no sea a Jesús. Ahora, en esta mañana vamos a leer a la continuación del versículo 21, 22 y 23. Y estos tres versículos, como si no fuera suficiente lo que ya acaba de exponer Pablo, acaba de escribir en esta carta, lo que va a hacer, o la intención de Pablo, es que nos va a mostrar, nos va a describir en tres versículos
acerca de nuestras vidas, las vidas de los creyentes, desde el inicio de nuestro nacimiento hasta la eternidad de nuestras vidas. Más adelante, como dije al inicio, Él va a mostrar de que todo esto, lo que va a tratar de hacer, o lo que trata de hacer a la iglesia, es que siempre nuestra fe y nuestra esperanza esté puesta en Cristo Jesús y no en ninguna otra doctrina, no en fábulas, más adelante va a decir en fábulas de viejas, no en ninguna otra cosa que no sea el Evangelio de Cristo. Pablo en estos 3 versículos va a tocar estos 3 aspectos de nuestras vidas, porque es importante tener en cuenta algo, queridos hermanos. Nosotros no podemos olvidarnos quiénes somos en Cristo Jesús. Porque cuando olvidamos aquello, cuando olvidamos quiénes somos en Cristo Jesús, empezamos a sufrir de algo que algunos pastores llaman amnesia funcional. Y si recordamos quiénes somos en Cristo, primero vamos a recordar quiénes éramos, ¿no? Nuestro estado sin Cristo, nuestro estado en Cristo y nuestro estado futuro con Cristo. Pero si olvidamos quiénes éramos y si olvidamos quiénes somos en Cristo, vamos a empezar a abrazar ese tipo de filosofías a las que estaba el apóstol Pablo tratando de contrarrestar, por la cual escribe esta carta a los colosenses. Así que la memoria es algo importante. ¿Por qué? Porque trae identidad a aquellos que la tenemos. Si reconocemos, si sabemos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde el Señor nos ha salvado, vamos a valorar lo que Él ha hecho en la cruz y vamos a mantener nuestra fe y nuestro creer en Él como lo que es. Vamos a leer el versículo 21. Voy a leer los 3 versículos. Versículo 21 dice: ya vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecieis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. 3 versículos. Va a describirnos a través de estos 3 versículos el apóstol Pablo, como dije, nuestra vida desde el nacimiento hasta la eternidad. Es importante recordar, el apóstol Pablo trae estos versículos y esto no es tanto un tratado evangelístico. El apóstol Pablo está hablando a creyentes y está recordándoles de dónde Dios les ha sacado, cuál es su estado en el ahora y cuál va a ser su estado en el futuro. Nuevamente, para que no sean confundidos. Versículo 21 dice: ya vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. ¿Saben lo que significa ser un extraño? Y la traducción de esta palabra extraño significa que éramos extranjeros, que éramos lejanos, que estábamos separados de Dios. Nuestro antiguo estado, nuestro antiguo estatus era que éramos extranjeros, que éramos separados, lejanos de Dios. Siendo prácticos, si estamos en una nación, cada nación tiene sus ciudadanos, ¿no es cierto? Y sus ciudadanos tienen sus derechos, sus deberes y sus obligaciones. Pero si viene una persona extranjera a una nación, no tiene los mismos derechos, no tiene las mismas oportunidades, porque es un extranjero. Y lo que Pablo está tratando de decir, que nosotros debemos recordar que en otro tiempo nosotros también éramos extranjeros. Éramos lejanos, ajenos de las promesas de la ciudadanía de Israel. Éramos alejados de todo, alejados de Él. No hay otra condición más grave, más fuerte que estar lejos de Él. Efesios capítulo 2, versículos del 11, vamos a leer lo que nos dice la Escritura. Miren lo que dice la Escritura. Por tanto, dice, acordaos, ¿no?
Antes de seguir, el apóstol Pablo no trae este recordatorio como para poner el dedo sobre la llaga de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra naturaleza caída. No, lo que trata es que recordemos de dónde Dios nos ha sacado. Es importante que siempre tengamos esa memoria, porque si olvidamos aquello, empezamos a pensar, no, es que yo sí fui bueno, y no fui tan malo, ¿no? Antes de que Dios me salve, antes de que Dios me rescate, no fui tan malo, fui una persona buena. ¿Han escuchado esa mentira en sus mentes alguna vez? Y lo que el apóstol Pablo está tratando de decir es que nosotros debemos recordar de dónde Dios nos ha sacado. Primero, nosotros éramos lejanos. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eso éramos nosotros. Si nosotros no nacimos en Israel, no nacimos en ese lugar, nosotros, por nuestra carne, por nuestra naturaleza civil, éramos ajenos a Dios, no solamente por nuestra carne, sino por nuestra ciudadanía. Porque eran llamados, dice, llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. El siguiente versículo. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados, ajenos a los pactos de la promesa, que dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Puedes ver qué tan lejos estábamos de Dios? El pueblo de Israel, la ciudadanía de Israel era el pueblo que estaba cerca de Dios. Ellos estaban cerca, ellos eran a los que Dios les había dado las promesas, como el Salmo 23, el Salmo 90, el 91. Todas las promesas fueron para el pueblo de Israel. Para nosotros, que éramos los gentiles, no había esas promesas. No podíamos apropiarnos de aquellas promesas, no. Es más, el día de hoy, si alguien no ha abrazado el Evangelio de Cristo en arrepentimiento y fe, sigue estando lejano de aquello. Si alguien está sin Cristo, sigue siendo extranjero, sigue siendo lejano, sigue estando separado de Dios. Es fuerte, ¿no? Por eso les decía, el apóstol Pablo no trata de poner un dedo en la llaga, no, lo que él está haciendo es que nosotros debemos recordar y nunca olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Cómo Él hizo todo para acercarnos a Él, para reconciliarnos a Él. Jóvenes que están en esta mañana, para mí este mensaje me causa mucha efusividad y estoy enérgico porque veo cómo el Señor ha hecho cuán grandes cosas para nosotros poder estar cerca de Él. Más adelante nos va a mostrar algo aún más fuerte. Pero si Él nos ha hecho cercanos a Él, eso es grande. Jóvenes y todos aquellos que en algún momento podemos empezar a pensar, no, es que antes no era tan malo. O puedes pensar en este momento, no, es que no soy tan malo, no, comparado con Hitler o con alguno de los tiranos de esta era de nuestra tierra, claro que puede ser mejor, pero comparado con los estándares de Dios, déjame decirte que quedas muy lejos de ser una persona buena. Ni siquiera te acercarías a ese término. Y eso éramos porque estábamos lejanos de Dios. Entonces, aquellos que están lejanos y que son extranjeros de Dios, por más que cuelguen en sus puertas o en sus dinteles o en sus paredes el Salmo 23 y el Señor es mi pastor y nada me faltará, no les corresponde a aquello. O el Salmo 90, el Señor es mi refugio y mi pronto auxilio. El Señor no es tu Dios. Para aquellos que no han creído, hermanos. Para aquellos que están sin Cristo. Aquellos que escuchando la predicación de la palabra del Evangelio de Jesús han decidido darle la espalda a Dios.
Y esto es lo que está tratando de decir, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños, extranjeros. Recuerdan que siempre enseñamos que los judíos con los gentiles siempre tuvieron ese tipo de tensión, de rivalidad, porque los judíos eran el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y los gentiles, es más, dice que en las oraciones de los judíos, ellos oraban porque primero no eran mujeres, porque no eran animalitos, y la otra era porque no eran gentiles. Miren qué condición en la que nos ponían aquellos que no éramos parte de la promesa de Dios. Éramos extraños, pero por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, es que hemos sido acercados a Él. Sigamos. La otra parte de este versículo 21 dice, eran en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. O sea, no solamente éramos extraños, no solamente éramos extranjeros, no solamente estábamos lejanos de Dios, sino que éramos enemigos de Él. Que dice en vuestra mente, haciendo malas obras. La traducción de esto, simple y llana, quiere decir que aquel que no ha aceptado y abrazado el Evangelio de Jesús y Cristo no está siendo su Señor y su Salvador, por más que sea un moralista, por más que sea una persona que piense que hace cosas buenas y que hace las cosas bien, si no ha creído en el Señor Jesucristo, sus obras son malas. Y puede ser un doctor, y puede ser un abogado, un ingeniero, un mecánico, un albañil, puede ser cualquier persona. Si no ha creído en el Señor Jesucristo, sus obras son malas y es enemigo de Dios. Es fuerte, ¿no es cierto? Y Pablo está recordándoles esto a los colosenses, les está diciendo, en otro tiempo ustedes eran enemigos, eran lejanos, eran extranjeros de Dios. Pero no solamente eran extranjeros, sino que también eran enemigos. ¿Por qué? Eran enemigos en nuestra mente, en sus pensamientos, porque sus pensamientos los llevaban a hacer malas obras. Ahora, hay un versículo en la Escritura que dice que nuestras mejores obras sin Cristo son como trapos de inmundicia delante de Él. Así que aquellos que pretenden pensar de que, no, es que yo estoy cerquita de Dios, de que Dios me quiere y que yo me voy a ganar la salvación porque soy bueno, porque hago buenas obras, no, querido hermano, no funciona así. Si estamos sin Cristo, cualquier obra, por moralista que parezca que es, por buena que parezca que sea, por altruista o filantrópica que sea esa obra, no es bien vista delante de Dios. No sirve para nada. No nos produce ni siquiera un mínimo de santidad delante de Dios para ganar la salvación. Para nada. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 1. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando dice, ¿qué dice? Estabais muertos en vuestros, ¿qué dice? Delitos y pecados. Siguiente versículo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo, ¿qué dice? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El siguiente. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Perdón. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de Dios, lo mismo que los demás. Nuestra condición natural era que éramos enemigos de Dios. Nuestra naturaleza adámica, hermanos, nos hace enemigos de Dios.
puede presentarse o pueden muchas personas pensar, ¿no? Porque la mayoría, aún los incrédulos, se levantan un Dios para creer de forma religiosa en que ese Dios es el Dios verdadero. ¿Han escuchado? Yo siempre digo en mis prédicas, ¿no? Discúlpenme si los canso, pero me incomoda un poco cuando alguien dice, no, es que Dios y yo sabe, Dios sabe mi corazón, Dios sabe cómo soy yo. La verdad es que Dios sí conoce nuestro corazón y conoce mi corazón, claro que sí. Y porque sé que Dios conoce, el Dios verdadero conoce mi corazón, es que yo tengo la necesidad de ir a su palabra y de ir a sus brazos. Y tengo esa necesidad de querer conocer cada día más de Él. Pero el Dios de la Biblia está en total contraposición con nuestra naturaleza humana. Pero muchos de los incrédulos no creen en el Dios de la Biblia, creen en un Dios que se han fabricado ellos mismos, con el cual no tienen ningún inconveniente, con el cual no están batallando con su pecado, el cual les sirve para de alguna forma escudarse y decir, no, es que este es mi Dios, el Dios que me entiende. Es más, son tan religiosos que creen que ese es el Dios verdadero. Y la verdad es que el Dios supremo, el excelso, el altísimo, es el que esta mañana nos está incomodando y nos está recordando cómo era nuestra naturaleza antes de conocerle a Él, antes de que Él nos hiciera salvos. Pero si nos incomoda, si nos confronta, es porque su Espíritu está en nosotros. Entonces éramos enemigos de Él, éramos enemigos porque estábamos ocupados ¿en qué? En hacer cosas malas. Y algunos piensan que hacer cosas malas es matar, es robar y es, no sé, hablar solamente cosas profanas. No, como dije hace un momento, si alguien, por más altruista que sea, trata de hacer algo bueno y eso no glorifica a Dios, si eso no tiene como fin glorificar a Dios, todo eso no sirve de nada. Es una obra mala. Si no hemos creído en Cristo, el moralismo no es estar con Dios, es estar en contra de Dios. La Escritura dice que en otro tiempo andábamos en la corriente del mundo. Algunos piensan que por hacer ofrenda de sacrificio a un Dios que no es el Dios verdadero, se amarran cadenas, caminan extensas cantidades de distancia y piensan que eso es hacer una obra que agrada a Dios. Nada más lejano que eso. Si nosotros hemos decidido no creer en Él, no acercarnos en ese arrepentimiento y fe a Él, todo lo que se haga no sirve de nada y son malas obras. Ahora, esta información, lo que nos está mostrando Pablo, lo que nos está enseñando a través de este primer versículo, el versículo 21 de esta mañana, este conocimiento, ¿qué debe producir en nuestro corazón? Debe producir agradecimiento, debe producir humildad, porque si antes no teníamos esperanza, ese era nuestro estado anterior, nuestro antes sin Cristo, pero nuestro ahora con Cristo es que somos hijos de Él, somos salvos. Y entendemos que ese era nuestro estado anterior. Lo que debe producir en nuestro corazón no es pesadumbre, no es desánimo, no es resentimiento, no, lo que debe producir en nuestro corazón es gozo, alegría, humildad, perseverancia. Sigamos con el versículo. Ahora dice, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Lo que está tratando de decir aquí Pablo, esa era su antigua condición. Nos muestra nuestra antigua condición. Ahora
el ahora, en el momento en el que nosotros estamos, lo que vivimos ahora. Ahora dice, os ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿Cómo nos reconcilió el Señor Jesucristo con Él? Por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. No fueron nuestras obras. Dice, y esto ha sido dado de gracia para que nadie se gloríe, para que nadie piense que por sus obras ha logrado ganar aquello. No, el Señor Jesucristo nos ha reconciliado, Dios nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, en su sacrificio en la cruz, por medio de la muerte. Así que cualquiera que no cree en el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz, y aquel que no vive o no cree en el Evangelio, porque creer en el Evangelio es creer que ese era lo que acabamos de enseñar, ese era nuestro estado anterior, y que nuestro estado el de ahora es que hemos sido comprados a precio de sangre, y aquel que no cree esto no ha sido reconciliado con Él. En la cruz Él derramó su sangre en pago por nuestros pecados, porque esa reconciliación tuvo un precio, queridos hermanos. Hablamos muchas veces de la gracia, y como que la gracia fue algo así nomás, ahí lo echó. No. ¿Saben cuál era el precio de nuestro pecado? ¿Saben cuál era? Era la muerte. El pago justo por nuestro pecado era la muerte. Nos correspondía a nosotros tener una horrenda expectación de juicio. Nos correspondía a nosotros morir por nuestros pecados. Pero ¿saben lo que hace el Señor Jesucristo en la cruz? Lo que hace es que Él absorbe todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros, y los lleva en la cruz, para que nosotros podamos ser salvos. Y eso es el ministerio de la reconciliación. Es que Él paga por nuestros pecados. La Escritura nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no la hay. El precio de nuestro pecado fue el que Cristo derrame su sangre en la cruz del Calvario. Es de gracia para nosotros, sí, por su amor y su misericordia. Pero Él tuvo que pagar el precio altísimo que costó cada uno de nuestros pecados. Cada mentira, cada pensamiento obsceno, cada vez que pecamos, cada vez que cometemos algo en contra de Dios. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces pecamos durante el día nosotros? ¿Y cuántas veces hemos pecado durante los años que tenemos? ¿Y cuántas veces vamos a pecar en los años que nos quedan? ¿Te has puesto a pensar en aquello? El cristianismo, queridos hermanos, o mejor dicho, nosotros no estamos jugando a ser cristianos, o no deberíamos jugar a ser cristianos, queridos hermanos. Debemos tener claro el entendimiento de aquello que Cristo Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Él pagó por nuestros pecados. Así que por más moralista que pensemos que hayamos sido, no, es que yo fui bueno, no, yo no, nunca mentí, nunca les falté el respeto a mis padres. Pueden ser esos pensamientos, a lo mejor cumpliste algunos de ellos, pero como dije, expuesta tu vida a los parámetros bíblicos, quedamos muy lejos de ser buenos. Y el ministerio de reconciliación es que Cristo pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Amén. Por eso, jóvenes, y si hay alguien aquí que está por primera vez en esta mañana, le animamos, le invitamos a que crea en el Señor Jesucristo. No pensando de que haciendo una oración famosa como esa oración de fe, que con eso ya estamos totalmente salvos. No. Le invitamos a creer en el Señor Jesucristo y a rogarle y orarle a Él para que Él sea el Salvador de su vida.
Tremendo precio fue el que pagó por nosotros. Su vida, lo que está diciendo aquí en su cuerpo de carne por medio de la muerte, es que Él verdaderamente murió en la cruz. Él verdaderamente expiró en la cruz, pagando por nuestros pecados. Por eso dije hace un momento, no estamos jugando a ser cristianos, queridos hermanos. Estos tres pasajes bíblicos, a pesar de ser cortos, abraza toda nuestra vida cristiana, nuestra vida de creyentes, queridos hermanos. No olvidemos nunca lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque cuando olvidamos lo que Cristo ha hecho por nosotros, podemos empezar a caer en lo que estaban cayendo los colosenses, y por el motivo por el cual Pablo escribe esta carta. Empezamos a pensar de que algo más necesito hacer aparte de lo que Cristo ya ha hecho en la cruz. La verdad es que no podemos hacer nada para poder ganar algo. Todo ya lo hizo el Señor Jesucristo. Todo. Él nos ha reconciliado con Él. Ahora, ese es nuestro estado de ahora. Somos hijos de Dios. Entonces, cuando vayas a decir hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, vas a tener que tener en tu memoria que el precio para que hoy podamos llamarnos hijos de Dios lo pagó Cristo Jesús en la cruz. Y no están a la ligera, ¿no? Cuando entendemos esto y cuando tenemos esta claridad, nos va a ayudar muchísimo a luchar contra dos corrientes que son enemigas del cristianismo. La una, el legalismo. El legalismo, porque el legalismo muchas veces se trata de introducir en las iglesias, haciéndoles pensar a las personas, no, es que debes vestirte de esta forma, debes hacer aquello, no, es que si no haces esto, no, estás lejos de Dios. Es que debes comportarte de esta forma, debes hacer aquello. No, muchas de esas cosas, claro que las hacemos y claro que tenemos un comportamiento consecuente al evangelio que hemos escuchado y en el cual hemos creído. Pero eso es la marca distintiva de aquello en lo que hemos creído. No es que por eso somos salvos, no. Somos salvos porque Cristo pagó el precio en la cruz. Y como dije, cuando tenemos claro esto, nos ayuda a sacar de lado el legalismo. A no pensar de que nosotros debemos hacer algo más para ganar la salvación. Y la otra corriente, el mundanismo también. Nos hace ser conscientes. Yo dije hace un momento, el pago de nuestro pecado correspondía a muerte. Nuestro pecado, nuestra enemistad con Dios, por esa enemistad nos correspondía la muerte. Pero Cristo le dijo al Padre, echa sobre mí todo el pago y toda la ira de tu justicia, echa sobre mí y dales mi justicia a ellos. Eso es lo que hizo en la cruz. Absorbió todo nuestro pecado, tomó toda nuestra culpa y la llevó en sus hombros. Entonces, cuando esa corriente mundanal, esa corriente en la que pensamos de que, claro, somos salvos y podemos vivir una vida living and loca, ¿no? Vamos a tener memoria de que la gracia tuvo un precio, y quizá el precio más caro que se ha podido conocer en toda la historia de la humanidad: el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz. Así que la gracia tuvo un precio, hermanos. Un precio altísimo. Ahora, ese es nuestro estado de ahora. Ahora, Pablo también quiere mostrarnos nuestro estado futuro. ¿Cuál va a ser nuestro estado futuro con Cristo? Ya nos mostró esa fotografía, ¿no es cierto? ¿Se han visto esos anuncios publicitarios en los que muestran más regularmente en esos spots publicitarios de las dietas de bajar de peso, ¿no? En una apareces así bien tuquito y en la otra ya fitness.
Pablo nos muestra ya nuestro antes sin Cristo, nos acaba de mostrar nuestro ahora con Cristo y nos va a mostrar nuestro futuro con Cristo. Miren lo que dice, versículo 22, sigamos. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros, que dice, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ese es el propósito que tiene con nosotros, hermanos. Es que Él entregó su vida y derramó su sangre en la cruz para que nosotros pudiéramos ser, para que a nosotros se nos atribuyera aquello que reposaba solamente en Él, su santidad, su justicia. Algo de lo que vamos a poder disfrutar, hermanos. Y esta es parte de la esperanza que tenemos del Evangelio de Jesús. Es de que un día nos vamos a poder presentar delante del tribunal de Cristo. Hermanos, creyentes, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Es para nosotros, es para la iglesia. Por eso dije al inicio, esto no es un tratado evangelístico. El apóstol Pablo está hablando a creyentes, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Algo de lo que vamos a poder disfrutar es que vamos a poder presentarnos delante del tribunal de Dios en una forma posicionalmente y judicialmente y legalmente como irreprensibles y sin mancha. ¿Porque lo hemos ganado nosotros? No, porque Cristo nos puso en su lugar y Él tomó el nuestro. Y por eso es que vamos a poder estar delante de Dios sustituidos por Él. Y ni Satanás, ni sus demonios, ni nadie podrá acusarnos de nada, porque Cristo ya pagó todo el precio. Amén. Hay una historia, me pareció interesante, una historia de un chino, de un asiático, no queremos ofender a los de esa nacionalidad, pero de una persona, y este hombre era un ladrón, uno que hurtaba, se metía la uña, ¿no? Y dice que alguien le predicó el evangelio. Esta persona nunca había escuchado de Dios, no sabía lo que era Dios. Si conocemos las culturas asiáticas, la mayoría no conocen a Dios, no conocen de Dios, ni siquiera han escuchado de Dios. Y dice que este hombre, alguien le predica el evangelio y se convierte y cree. Y cuando va a una iglesia cristiana, ve los 10 mandamientos y empieza a leerlos. Y él se emociona y dice, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio. Y él dice, wow, gracias Dios. Porque la forma en la que lee los 10 mandamientos lo hace como promesas, pensando de que cuando va a la iglesia él ya no va a robar, ya no va a matar, ya no va a decir falso testimonio. Es una exégesis un poco contrapuesta a lo que vivimos actualmente. Pero finalmente, queridos hermanos, cuando estemos delante de Dios, cuando estemos en su presencia, vamos a poder leer los 10 mandamientos como promesas. Porque cuando estemos en su presencia, no vamos a robar, no vamos a matar, no vamos a dar falso testimonio, no mentiremos. Los 10 mandamientos serán ya esas promesas cumplidas en nuestras vidas. Amén. Cuando estemos delante de su presencia, queridos hermanos, la minúscula célula de pecado que esté en nuestros cuerpos desaparecerá y seremos perfectos delante de Él. Ahora, esto a futuro va a suceder físicamente, pero en nuestro estado actual, ahora, en nuestro estado espiritual, Él ya lo ha hecho. Ya somos perfectos por creer en Él. Por creer en Cristo Jesús, porque Él lo hizo. ¿Ya? Disfrutamos de ese estatus, pero vamos a disfrutarlo físicamente en el día en que estemos delante de su presencia. Los dolores, ¿no? Ya esas enfermedades que pueden aquejarnos, ese agotamiento que puede agobiar nuestras vidas físicas en este momento, cuando estemos delante de su presencia, se quitará todo aquello y seremos perfectos delante de Él.
experimentaremos esta transformación en nuestros cuerpos de una forma perfecta. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 2 al 3. Vamos a leer. A ver, perdón, es otro versículo. Sí, me confundí, hermanos. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Cuerpos glorificados. ¿Recuerdan alguna vez yo prediqué cómo va a ser? Y esto es parte también de nuestra esperanza. ¿Cómo va a ser nuestros cuerpos físicos cuando estemos en su presencia? Van a ser cuerpos perfectos, sin dolores, sin nada, sin células pecaminosas. No, el pecado ya no va a tener ninguna influencia, ninguna sobre nuestro cuerpo físico. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Siguiente versículo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, la promesa es esta, que vamos a futuro a estar delante de Dios en esta condición. Pero, como dice este versículo, y todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, todo aquel que ha entendido y sabe y guarda esta esperanza, se purifica a sí mismo. Algunos preguntan algunas veces, ¿y cómo sé que soy salvo? ¿Han escuchado esa pregunta? ¿Y cómo sé que en verdad soy salvo? Hermano querido, Pablo te muestra 3 fotografías. Cuando eres salvo, se ve, se siente y se vive. No pasa desapercibido. Si no lo has sentido, probablemente no eres salvo. Si no lo has vivido, probablemente no eres salvo. Te invito a que vayas al Dios de la Biblia y le pidas que sea tu Señor. No podemos vivir 20 años en el cristianismo y seguir siendo los mismos neófitos del primer día en que conocimos a Cristo. No podemos. La esperanza que tenemos nos hace que busquemos su santidad, porque Él es santo. A mí me confronta muchísimo este versículo, hermanos. ¿Ya? Muchísimo. Soy un predicador de su palabra. Y muchos pueden decir, no, ¿y qué trabajo tienes? Mi trabajo secular es, no sé, yo vendo repuestos, vendo por aquí, por allá, entrego unos materiales por ahí. Pero todo lo que no glorifica a Dios, querido hermano, es mala obra. Así que todo lo que hagamos debe glorificar a Dios. No hay trabajos seculares. Somos cristianos en todo tiempo, en todo momento, en todo lo que hagamos. Sigamos lo que dice el versículo en Colosenses. Si en verdad, el versículo 23, para ir terminando. Si en verdad, dice, permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho, ¿qué dice? Ministro, servidor. Eso es lo que dice Pablo. Cuando veo estos versículos, entiendo por qué Pablo es Cristo, 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 Cristo y cristocéntrico. Porque él entendía su condición. Él sabía de dónde Dios lo sacó. Él era perseguidor de la iglesia. Él no olvidó nunca aquello. Y sabe que Cristo salvó su vida. Y sabe que Él lo ha reconciliado y que va a estar con Él. Y cuando entiende eso, dice, yo he sido ministro de esto, del Señor. Fui hecho ministro del Evangelio que se predica en todo lugar, debajo del cielo. No sé cómo te confronta la Escritura, cómo confronta tu corazón. Pero déjame decirte que nadie puede causarte el daño suficiente como para que abandones la condición que Pablo tenía delante de Cristo.
el ser su servidor. Pablo golpeado, apresado, apedrado, perseguido, todo le pasaba a Pablo. Y él en todo momento dando gloria al Señor con cantos, con salmos, con himnos, con todo. Su vida es un referente de adoración a Dios, ministro de Él. ¿Qué hacemos nosotros con esta verdad tan grande del Evangelio que nos ha sido predicada y que la hemos creído? Lo que Pablo está tratando de decir aquí para terminar con esto es que sin moveros de la esperanza del Evangelio, no es que da lugar a duda de que podamos, si no permanecemos en esto, podamos perder la salvación, Es que aquel que ha sido salvo en el Señor Jesucristo nunca podrá perder la salvación, porque la esperanza en lo que Él ha creído lo va a mantener. Y lo va a mantener purificándose y buscando su voluntad, buscando sujetarse a su voluntad y agradando a Dios. Pero aquel que no ha sido salvo nunca tiene una salvación que cuidar. No es que pierdas la salvación. Si nunca fuiste salvo, no tienes nada que perder. Pero si has sido hecho salvo por el Señor, déjame decirte que la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu de Dios, es la que transforma nuestras vidas. Antes éramos esto, ahora somos esto, y en el futuro estaremos con Cristo nuevamente. Y toda esa obra de transformación, porque no solamente, hace un momento dije, en la mitad de la enseñanza dije, que no solo una oración es suficiente para que cambie nuestra vida, no, la obra del Espíritu Santo es la que hace esa transformación, y no solamente transforma nuestro pensamiento, sino que transforma nuestra naturaleza, transforma nuestra naturaleza espiritual y nuestra naturaleza física, y es por la obra del Espíritu Santo. Es Él el que está haciendo esa obra. De otra forma, un ejemplo práctico, es un poco grotesco, queridos hermanos. Quiero que no se ofendan, pero creo que ilustra muy bien nuestras vidas sin Cristo. ¿Cómo a un buitre se le enseña a que coma semillas si es carroñero? ¿Cierto? Tiene que haber una transformación de naturaleza y tiene que cambiar esa naturaleza para que ese buitre se convierta, no sé, en una paloma y pueda comer semillas. Así son nuestras vidas. Tiene que haber un cambio de naturaleza, y ese cambio de naturaleza no lo hacen nuestras obras, no lo hacen nuestros pensamientos, no lo hacen filosofías huecas, humanistas, no, lo hace el Espíritu Santo que obra en aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie.